Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él habían dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo diré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que más tiene vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando le hizo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá fuego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavares en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para poder adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ven en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, sea glorificado tu nombre, Padre. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, nos guíe, Espíritu Santo de Dios. Tú que escudriñas todos los corazones y todas las mentes, tú que sabes todo, Padre. Trae libertad, rompe cadenas, corta ligaduras, Padre, en esta noche. En una noche especial de Santa Cena, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando sobre nuestras vidas. Abre el entendimiento espiritual, Señor. Abre los corazones, Padre. Entra en cada corazón, Señor, que hoy está aquí escuchando tu palabra. Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos cuenta un relato de Naamán, que Naamán era oficial del ejército de los sirios, era alguien importante en Siria. No era cualquier soldadito, sino era alguien muy importante, que la palabra de Dios me dice que a través de él Jehová libertó a Siria, salvó a Siria. Amén. Entonces, en su tierra era una persona condecorada, era una persona alabada, era una persona cuando importante todos se paraban, era muy importante, y además dentro de su tierra. Pero aquí que dice que tenía
lepra. Para que entendamos, en ese tiempo, la lepra era como en su momento cuando recién salió el SIDA, cuando recién salió la gripe A, cuando recién salió el COVID. Tener eso era una sentencia de muerte. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió el COVID? El que tenía COVID, lo primero que decíamos, no queríamos agarrarlo ninguno porque decían que nos morían. ¿Se acuerdan? Y que muy pocos se salvaban. Entonces la lepra era lo mismo, no había cura. No había cura, no había nada, tratamiento, nada que frenara el accionar de la lepra. Y la lepra sabe lo que es, porque la lepra se va pudriendo la carne, se va comiendo la carne. Amén. Hasta que llegan los órganos, hasta que fallece la persona, por una múltiple falla en sus órganos. Y es más, el pueblo de Israel, cuando había alguien con lepra, lo apartaba. Tenía lugares a donde ir, refugios de los leprosos. No podían estar conviviendo con gente, porque era muy contagiosa la lepra. Era enseguida se infectaba. Era como un corredor de pólvora. Veo cuando tú tiras pólvora, es un camito, ponete un fosforito, tira, así era la lepra en esos tiempos donde corría, pero como agua. El que tenía lepra contagiaba a otro y se contagiaba a 10, 15, 20 y podía llegar a contagiar a miles. ¿Sí? Y era su sentencia de muerte. Pero era una persona que tenía un alto rango, una persona que estaba con el rey. Porque decía que cuando iba a adorar a su Dios, cuando se inclinaba con esta persona, el rey era una persona adulta, grande, tenía que ayudarlo a inclinarse, tenía que ayudarlo a pararse, o sea que estaba al lado, era la mano derecha del rey, estaba en alta posición este varón. ¿Sí? Y como Siria era enemiga de Israel, y muchas veces hacían incursiones, muchas veces ganaban, se ve que en este tiempo habían ganado, sabían que estaban invadiendo Israel porque había una esclava israelita en lo de Naamán. Entonces ella fue la que le dijo sobre el profeta, sobre el Dios de Israel, que podía curarle esa lepra. Se ve que Naamán, no lo dice la Biblia, lo digo yo, y habrá probado de todo. De todo. ¿Veo cuando queremos adelgazar? Probamos todos los retos, el reto keto, los keto, las papitas, los chisis, probamos todo. A ver si podemos adelgazar y no adelgazamos nada. Naamán habrá probado todo para poder curarse de la lepra, de lo conocido hasta ese día. Seguramente le habrá dado ofrenda a sus dioses, seguramente habrá hecho pacto con sus dioses, tantas cosas le habrán hecho para poder ser sano. Usted sabe que un humano, una persona humana, cuando hay una sentencia de muerte, desesperadamente, ¿qué busca? La sanación, la sanidad, o no, que se van por eso. Hay mucha gente que se va a los curanderos, los brujos, los hechiceros. Y cuando uno conoce a un brujo o un hechicero, dice, no, ¿por qué no vas al manochante que está acá a la vuelta? Porque sabes que mi primo fue y tenía mal y lo curó el tipo, no sabe el poder. Seguramente, ¿y qué va? Se meten en esas cosas por la misma desesperación. En este caso, Naamán estaba apurado, urgido para que sanarse de esa lepra, que esa lepra era la sentencia de muerte de él, que iba a cortar su joven vida, ¿sí? Y que era una vida joven pero llena de logros, llena de triunfo, llena de alabanza, ¿sí? De un pueblo que lo alababa, lo idolatraba por el tema de que él era el general y había llevado la victoria a Siria. Amén. Entonces, esa persona estaba desesperadamente buscando una niña. Y cuando le llegó la información de esta niña, de esta joven, que no da nombre, no dice rango, no dice genealogía, no dice nada, ¿sí? Le dice y le habla del Dios de Israel. Primera lección que nos da la palabra de Dios. Donde Dios te pone es para predicar su palabra. No hay excusa. Esta era una esclava. Era una esclava, una sirvienta en la casa de Naamán. Y le iba a hablar de un Dios que ellos no adoraban ni conocían. Tenían noción, conocimiento que el pueblo de Israel adoraba a un Dios, pero no era el de ellos. Quizás hasta con miedo habló, pero le habló a la señora, a la esposa. ¿Para qué? Para que el esposo se sanara. Le llevó la salvación a Naamán. Entonces, el lugar donde Dios nos pone es para que nosotros hablemos y prediquemos de su palabra y de quién está con nosotros. Porque tú conseguiste la salvación por medio de Jesucristo.
hay miles que todavía la necesitan, millones que todavía la necesitan. Y tú puedes tener un lugar hostil, pero eso no te va a privar de hablar la palabra del Señor. Entonces esta niña le habló que había un Dios de poder, que había un profeta, ¿sí?, que vaya a Israel, que podía sanarlo, que Dios a través del profeta podía sanarlo. Y Naamán, claro, ni pensó, eso fue. Habló con el rey, al rey le dio lo que hay. Se fue con carta al rey de Israel, diciéndole, y el rey de Israel no entendió lo que estaba pasando. El rey de Israel pensó que le estaba diciendo que él lo sane. Si eres un hombre humano, le había llegado a Naamán que había un Dios de poder que sanaba, libertaba, no un hombre. Y rasgó su vestidura. Y ahí donde aparece el profeta y dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué rasgas tu vestido? ¿Por qué? Esas son túnicas sagradas que Dios te dio a ti. Mándamelo y vas a conocer que hay profetas. ¿Sabes que todavía dudaban en Israel que eligió la profeta? Tráemelo, dice, mándamelo. Que vas a entender que hay profeta, van a saber que hay profeta. Dios siempre respalda a sus siervas y a sus siervos. Entiéndanlo. Dios siempre respalda. Aquellos que estamos en cargo, aquellos que tenemos gente, Dios siempre respalda. ¿Entienden? Entonces, era el momento donde Dios se tenía que glorificar, era en el momento donde Israel iba a reconocer que Eliseo era un profeta de Dios. Era el momento donde Dios se iba a glorificar sobre un impío, sobre un enemigo de Israel. Entonces dice que Naamán fue, y como dice la historia, le esperaba que lo saliera a recibir, con una comitiva, y le dar Naamán. No, el profeta ni se molestó. El profeta le dijo ¿a quién? A su criado. Vino él, pero andá y decide que se tire 7 veces en el río Jordán, sale y ya va a estar curado. Listo, ya está. Y salió a la puerta, ni para decirle buen día, buenas tardes, que les agua, no, nada. Nada. Imagínense cómo caló hondo en el orgullo, ¿no? de este gran personaje de Siria. Porque les pegó de donde más le dolía. El orgullo. ¿Cómo va a tratar así? ¿Cómo va a venir así? Y encima me dice que me tiene el Jordán. Para que tenga una idea, el Jordán era como el riachuelo de acá. Eso era el Jordán. El Jordán es un río sucio, ¿sí? Feo. No era agua cristalina, limpita. Por eso él dice, ¿acaso en Siria no hay mejor el río? No está este, está el otro. Claro, agua cristalina, lindo. El Jordán era un río lleno de mugre. Arrastraba mugre. Marrón el agua sucia que venía. Y él se fue enojado, pero hubo 2 que le dijeron, pero ¿por qué no bajas el enojo? Y si te está diciendo que te tires 7 veces, ¿acaso si el profeta no te manda a hacer otra cosa le dices hecho? Seguramente le dice hecho, pero ¿qué es lo que manejaba Naamán en ese momento? Su orgullo, su enojo. Por eso el Hijo de Dios tiene que tener cuidado cuando es orgulloso y cuando se enoja, porque lo lleva a tomar decisiones incorrectas, lo lleva a tomar decisiones erróneas. Un baño, Naamán fue y tuvo que bajar y dijo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a probar. Ahora probé tantas cosas que algo más. ¿Qué puede dañarme? Y Naamán fue y se tiró 7 veces, dice su palabra. Y a la 7ª, él salió, dice que tenía la piel como bebé. ¿Por qué Dios le mandó? Muchos dicen, no, porque 7 es el número perfecto de Dios. Podría haber mandado 5, 4, 3. Podría haber dado 10 veces, pero el profeta dijo 7 veces. Para él ser sano, él tuvo que humillarse. Tuvo que bajar del caballo que andaba. Tuvo que ser humilde y ser obediente. No se sanó a la 5ª, no se sanó a la 3ª, no se sanó sino en la 7ª. ¿Veis? Como dijo el profeta, que se tirara, se sanó. Cuestión, un hijo de Dios tiene que ser humilde. Un hijo de Dios tiene que obedecer a Dios. Si yo quiero bendición,
tengo que obedecer a Dios y ser humilde. Mis pensamientos, mis razonamientos no sirven. No sirven. Muchas veces da tristeza ver cómo gente se aparta, ver cómo gente se aleja de Dios, ver cómo gente no logra lo que Dios le prometió por no seguir lo que Dios le mandó, por no obedecer, por llevarse por sus propios instintos y sus propios pensamientos. Si Naamán se hubiese llevado por sus pensamientos, nunca se hubiese salvado de lepra y hubiese muerto joven. Pero creo que no iba a llevar a Naamán a no hacer la voluntad de Dios o no obedecer lo que dijo el profeta. Una sola cosa: su orgullo. Lo único que hubiese hecho a él no hacerle caso es su orgullo. Porque estaba enojado, porque no le salieron a recibir, porque no le dijeron, ay, acá viene el gran Naamán, ¿por qué vas a ir al sucio? No, te vamos a tirar una palanquita con agua limpia, refinada, que lo traemos del monte. No, a él lo mandaron allá. ¿Sí? A un río sucio. A un río que él no quería ni siquiera acercarse, seguramente. Y él tuvo que ser obediente para ser limpio. Tú y yo debemos ser obedientes a Dios. Amén. No importa la circunstancia que nosotros vivamos. No importa mi pensamiento si va aún en contra y el argumento que yo pueda tener para ir en contra de lo que Dios me dice. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero bendición, si yo quiero que Dios me tenga en cuenta, si yo quiero que Dios me honre, si yo quiero que Dios me use, si yo quiero ser salvo, tengo que hacer la voluntad de Dios. No puedo hacer otra cosa. Tengo que bajarme de ese caballo que me dice que no, que así no son las cosas, que no, que yo no me meto, que haga otro, cuando Dios te pide hacer cosas, pero tú, en un acto de espiritualidad disfrazado, dice, no, yo no lo hago, que haga otro, que Dios bendiga a otro. Es un mentiroso, no lo querés hacer, no querés hacer la voluntad de Dios. La verdad es esa, dice llanamente. ¿Me entiendes? Es bajarse y decir, bueno, Padre, no importa, soy yo, lo tengo que hacer yo. Bueno, ayúdame. Que renegamos, obviamente, porque yo a mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué me tocas a mí? ¿Por qué no tocas a otro? Pero ¿sabe qué? La voluntad de Dios siempre es así. Podía estar en un momento, ¿sí? Cegado como estaba Naamán. ¿Por qué yo? ¿Para qué yo? ¿Por qué no le das a otro? ¿Por qué me deseas a mí? Pero después viene, cuando un hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, por eso dice la palabra de Dios, que aquel que quiere hacer su voluntad, Él corrige, endereza los caminos. Él trataba conmigo, Él me mostraba, y yo lo hacía. Y recibía bendición. ¿Me entiendes? Fui salvo de mis enfermedades. Mi casa se puso en pie. Mi casa se limpió con Dios. Él ordenó mi casa, ordenó mi vida, la vida de mi esposa. Y empezamos a recibir bendición. ¿Por qué? Porque hicimos caso, porque obedecimos la voz de Dios. Aunque muchas veces nos pareció locura. A Naamán le pareció una locura ir al Jordán a tirarse 7 veces. ¿Cuántas veces Dios te demanda hacer algo y decir, esto es una locura? Esto es algo que a mí se me puso en la mente. Esto si yo fuera Satanás, ¿qué me querés hacer? Pero no, es Dios, el Espíritu Santo que te está hablando. Te está diciendo, quiero que hagas esto. Aunque parezca lo más loco de la tierra, pero quiero que lo hagas. Porque detrás de eso viene la bendición para tu vida, para tu casa. Viene la bendición para tu matrimonio, para tu vida personal. ¿Me entiendes? Nunca dejes de hacer la voluntad del Señor. Y cuando Naamán fue limpio, lo primero que hizo fue agradecerle. Fue ir al profeta a darle regalo, a darle ropa, todo lo que trajo, a ponérselo a los pies de él, y el profeta no lo aceptó. ¿Sabe por qué el profeta no aceptó eso? ¿Sabe por qué? El milagro lo hizo Dios, no él. No solo eso, sino que Dios no cobra por los milagros. Dios no te cobra por hacer un milagro. Dios no te cobra por hacerte bien. Entonces sabía el profeta que al recibir eso, es como que compraba, ¿vio? Me diste esto, bueno, te doy todo esto. Y el profeta le dijo que no, y él insistió y dijo que no. No quiero nada.
no quiero nada. Y la otra revelación, que el profeta no se vendía porque podía pasar darle, y cuando pasa él iba a venir con un montón de cosas a darle para que haga el favor. Pasó con un profeta eso, si ustedes se acuerdan, con Balaam. Balaam fueron cuando Israel estaba en el desierto, iba a cruzar, fue el rey a pedirle que maldijera al pueblo de Dios, a Israel, que iba a pasar por su tierra. Y le ofrecieron fortuna. Voy a consultar con Dios. Dios dijo, no. Le dijo, no, Dios me dijo, no, pero te damos el doble. Voy a seguir consultando. Y así fue llenando, hasta que dijo, bueno, anda, pero va a decir lo que yo digo. Ni una palabra de maldición pudo decir, sino que bendijo al pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios condenó a Balaam por eso. Porque él fue a hacerlo por esto. Por plata. Esa es la doctrina de Balaam. Yo cuando el Apocalipsis dice, pero tiene esa doctrina Balaam, por plata te lo ves. Por plata se venden los dones. Por plata te profetizo lo más grande que hay. Por plata te digo todo. Y eso es lo que un hijo de Dios no tiene que hacer nunca. Entonces Eliseo entendió eso y dijo, yo no quiero nada, te llevas todo. Todo te llevas. No quiero nada, ni una monedita tuya que quede acá, en mi casa. No quiero nada. Porque el Dios que yo sirvo no pide nada. Lo único que pide es tu corazón, nada más. Y mire cómo llegó, impactó en Naamán, no solo la curación, no solo haberse tirado, ese hombre que rechazaba tirarse a ese río sucio, a ese río negro, para sanarse, que va y le dice, te pido un favor. Dice que no me tomen en cuenta el pecado como pecado cuando me arrodilla ante el Dios que mi rey se va a arrodillar, porque si esa rodilla yo me tengo que arrodillar, mejor lo ayudo. Porque yo ya no voy a idolatrar a esos dioses. Porque entiendo que en Israel hay un Dios y reconoció que Dios era el más poderoso de todos los dioses. Y él empezó a adorar ¿a quién? Al Dios de salvación, al Dios de sanidad, al Dios de prosperidad, al Dios que no te pide nada por hacerte un bien. Lo único que te dice es entrégame tu corazón, nada más. Sé obediente y fiel hasta el final y tú vas a ver la salvación. Tú vas a ser salvo. No decaiga tu semblante. Levántate porque tú tienes a alguien más poderoso que este mundo. Tú tienes a alguien a tu favor que pelea por ti cada día. Quizás hoy no entienda lo de las circunstancias que estás pasando. Quizás hoy no entienda los problemas que tú estás pasando. Pero va a llegar el momento que tus ojos van a ser abiertos. Y tú vas a entender por qué caminaste todo estos tiempos por este camino, por qué Dios hizo andarte por este caminar y no por otro. Vas a entender que en todo este tiempo cómo Dios fue procesando tu vida. Vas a ver cómo en los silencios, en la dificultad, en la crisis, Dios se fue metiendo más y más en tu vida y tu fe empezó a crecer cada día más. Vas a entender lo que no entendía antes, tu lógica va a desaparecer. Porque Dios tiene que romper la lógica humana para decir, acá estoy. Con Naamán lo tuvo que romper. Naamán no entendería nada. Me mandó a ese lugar sucio, a tirarme 7 veces. El profeta que no quiere recibir un peso, ¿cómo es esto? No se entiende. No me vinieron ni con la fanfarria. Yo soy Naamán, chicos. Liberté a Siria. Allá en Siria soy el gran Naamán. Y acá, el profeta, el criado, decide que está a la puerta de él y se tire 7 veces al Jordán y ya está. Ni salió a la puerta el profeta. Ni miró por la ventana. Mira, no, le dijeron, él vino nada más. Bueno, decide esto, chavo. Y ahora seguido haciendo lo suyo. Quizás hasta orando, quizás está haciendo una torta ahí en ceniza. Quizás durmiendo, quizás estaba tirado una siesta, bueno, una siesta. Ya eso. Y algo más que Naamán decía, yo pensaba que iba a haber fuego artificial, ¿viste? Yo pensaba que cuando salía el profeta una aura de luz, iba a caer fuego del cielo, iba a poner la mano y yo iba a sentir una vibración, iba a temblar de arriba, se iba a rascar la tierra y yo iba a ser sano.
Nada de eso sucedió. Dios trabaja en el silencio. Dios no necesita hacer espectáculo. Cuando te quiere sanar, te sana, punto. Cuando te quiere dar algo, te lo da, punto. Dios no necesita fanfarria. Vení, acá viene el Espíritu Santo a darte la sanidad que tanto esperaba. Y luces y fuego de colores. Eso, ¿saben quién lo hace? Satanás. Satanás sí hace fuego de colores, venita por acá, y para fanfarria, porque quiere ser idolatrado, quiere ocupar el lugar de Dios. Dios no hace estruendo. Dios te quiere sanar, pero te conoce. Dios quiere liberarte, te conoce. Estás esperando tirarte al piso, reventar 4 sillas, dañar a un par, y a 2 le tenés en el ojo. Este me maletaron cuando me demonio, voy y le pego. Y Dios lo que hace, un vómito, un eructo, ya está, fuiste libre. Voy a decir, ¿cómo? Y las luces de colores, y los 5 que me tenían que atar, y venía el profeta, y venía el pastor, y venía el apóstol, y ahora en el nombre de Jesús, y yo, ¿qué pasó? Nada. Porque aún no entendemos el poder de Dios. No comprendemos la magnitud del poder de Dios. Estamos esperando ¿qué? Las señales. Esto, Naamán esperaba la señal. Él esperaba una señal que decía, bueno, ya está, soy limpio. Y no, dijo, no, tírate ya. Tírate 7 veces. Haga su vida. Y ya está limpio. Y ni siquiera le dijo, volvé. Tirate 7 veces, va a ser limpio y va, y nos vemos. Porque Dios tenía que demostrar su poder. Y la pregunta es, si usted ve el capítulo en Eliseo, nunca sanó a un leproso de Israel. Nunca sanó. Tuvo que venir alguien de Siria, inconverso, enemigo del pueblo de Israel, orgulloso, le sacaba pecho porque era el gran Naamán, general del ejército, el libertador de Siria. Ese tuvo que ir. ¿Y qué hizo? Pisoteó el orgullo, pisoteó la soberbia, tiraste en el río más sucio, ni siquiera, mirá. El orgullo dice, ¿y este quién es? Ni siquiera me salió a salvar. El orgullo es eso, el orgullo te lleva a eso, ¿verdad? Tú te crees el mejor del mundo, tú te crees que tienes un valor, ¡wow! Pero Dios te pone dentro de ese, no, chico, esto es así. Tú vas a tener el valor, ¡wow! Cuando tú te humilles. Porque la palabra esa es clara, que el que se humilla será exaltado. En cambio, el soberbio, el orgulloso, el que se exalta será humillado. ¿Entiendes? Entonces Naamán esperaba la fanfarria, esperaba todo. Y ahora va a venir el Espíritu, y va a salir el Espíritu Santo, ahora vendrá su Dios. Y caerá un fuego y no sé, sentiré una presión. Anda a saber qué se imaginaba en todo ese viaje, nada más. Y nada de eso ocurrió. Quizás tú estás esperando algo. Quizás tú estás esperando una señal. Quizás tú estás esperando algo que se mueva en la iglesia de un lado para el otro para decir Dios está conmigo. Y Dios te dice, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Amén. No te desesperes, no te angusties. Porque yo a mi tiempo abrí las puertas que tengo que abrir para tu vida. Siempre te voy a sostener con mi diestra, dice su palabra. Él no hay justo desamparado, ni hijo que mendigue pan, dice su palabra de Dios. Empecemos a proclamar la palabra de Dios. Tú eres justo porque fuiste justificado por medio de la sangre del Cordero. Tú eres santo porque Él te apartó para Él. No porque eres una estrella, algo que brilla y nunca pecó y nunca, no. Es porque Él te apartó, Él te escogió, Él te eligió para que su gloria sea mostrada a través tuyo. Crisis vamos a tener, problemas y dificultades también. ¿Qué va a pasar si hay una enfermedad incurable y nunca te la cura? ¿Dios es menos? ¿Dios no tiene poder? ¿Me deprimo y no vengo más a la iglesia? ¿No le creo más? ¿No le predico a nadie más? Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a hacer acordar y decirle, no te pongas mal. Acordate de mi siervo Pablo,
que 3 veces oró para que le fuera sanada esa bofetada, esa herida, esa marca que tenía, ese aguijón de la carne, como él llamaba. ¿Y Dios qué le contestó? Basta, no ore más, no te voy a sacar eso, bástate. No por mi gracia, en mi gracia. O sea, depende de mí. Eso te tiene que bastar. Mírame a mí. No mire los costados, no mire los problemas, no mire las dificultades, no mire cómo está. Mírame a mí. Tu centro, tu blanco es Jesús. Y tú vas a empezar a ver los poderes de Dios a tu favor. Pero mientras miremos el problema, miremos la dificultad, miremos la escasez, miremos lo que nos viene, la crisis que nos viene, ¿saben lo que ganamos? Enfermedades, depresión, angustia, tristeza, amargura. Y la palabra de Dios me dice que el fruto del Espíritu Santo la caracteriza es paz, gozo, mansedumbre, templanza, amor. No te dice que no vas a tener problemas. Esa característica tiene que formarse en ti y en mí. Esa característica tiene que salir a la luz en ti y en mí. ¿Y dónde va a salir? En el horno. Dios no va a poner un horno, nos pone en un horno. Cuando uno dice que va a zarandear, la zaranda lo que saca es la mugre que tiene la semilla. Y lo que cae es el fruto. Nosotros tenemos que ser ese fruto. ¿Te va a doler la zaranda? Sí que te va a doler. ¿Te va a incomodar? También te va a incomodar. Te vas a sentir apretada, te vas a sentir que nada te sale, te vas a sentir que Dios no está contigo, vas a sentir tantas cosas, una soledad, porque nadie se te va a acercar y nadie se va a acercar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que nadie se acerque. ¿Para qué? Para que aprendas a depender del único Salvador y Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos. Él quiere que dependa de Él, no de hombres o de mujeres. Entiéndalo, iglesia. Él toca el que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Jesús decía, los leprosos que en la antigüedad los profetas eran los que estaban fuera de Israel, no eran israelitas, no eran hebreos, no eran judíos. ¿Cómo puede ser? Cuando Elías fue a la viuda, no fue una viuda de Israel. ¿Fue una viuda de quién? Sarepta. No era israelita. Y sin embargo, obedeció. Por eso usted ve mucha gente inconversa, mucha gente que está afuera, que obtiene su bendición. Pero cuando Dios le dice, hace esto, va y lo hace. Cree. Cree que Dios le demandó, cree que Dios le dijo, hace esto, va, lo hace y recibe esa bendición. Acá entra un incrédulo, Dios lo tocó y Dios le dice, arrodillate ahí que vas a recibir tu milagro. Y se arrodilla. Nosotros empezamos, ¿será? No será de Dios. ¿Qué van a decir el que está al lado? ¿Qué va a decir mi esposo, mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué van? Y ella dice, dejate de bromar, te quiero bendecir. A vos no te tiene que importar lo que digo yo, no lo que dice los demás. A ti te tiene que importar lo que yo pienso de ti, no lo que piensan los demás. Si los demás piensan que sos una loca, un loco. O que te la quiere dar, la que te quiere hacer. No es un problema de ellos. Pero tú sé obediente para recibir tu bendición. Tú sé obediente para que mi espíritu cada vez tome más lugar y posesión de tu mente, de tu corazón. Tú sé obediente porque te quiero sanar. Tú sé obediente porque te quiero engrandecer. Sé obediente a mi palabra porque quiero santificarte. Sé obediente a mi palabra porque te quiero dar mío en el reino de los cielos. Esa es la finalidad. Eso es lo que Dios quiere. Naamán era alguien orgulloso. Era alguien que se bastaba por sí solo porque él salvó al pueblo de Siria. ¿Sí? Dice que la fe de la pequeña, de la que le habló de Dios, y la petición de Naamán contrastaba con la terquedad del rey de Israel. El rey de Israel se dice, ¿qué soy Dios yo para sanar? ¿Acaso no tenés a Dios? ¿Por qué no buscaste de Dios y decís, bueno, a ver qué es lo que quiere hacer Dios? Había un profeta, llamen al profeta. Mirá, me manda esto, ¿qué hacemos? Pero él se volvió necio.
Un líder de la poderosa Siria buscó al Dios de Israel. El propio rey de Israel no lo hizo. Muchas veces nosotros no buscamos a Dios. Pero el que está afuera lo busca. El que está afuera se humilla y nosotros no lo buscamos. Pensamos como congregamos, pensamos como que venimos, pensamos como que le servimos a Dios, ya está. No necesitamos andar buscándolo. De ninguna manera el servicio no reemplaza a la comunión con Dios. Tú puedes estar las 24 horas en la iglesia, pero tu corazón es muy lejos de Dios. Tú puedes estar alabando a Dios día y noche, pero tu corazón está muy lejos de Dios. ¿Entiendes? Porque tarde o temprano todo lo oculto sale a la luz. Y Dios lo va a reflejar. Entonces, la acción, lo que uno muestra, no es muchas veces lo que uno dice. Israel tenía al Dios de poder. Miren cómo es esto. Israel tenía a Jehová de los ejércitos. Lo liberó. Primero hizo una gran nación, ¿sí? Por la promesa a su padre Abraham. La hizo. Fueron cautivos 400 años de Israel. Mandó un libertador que salió del propio seno de Egipto. Siendo hebreo, fue educado por los egipcios. Sabía todo lo que sabía de egipcio. Porque fue educado. Estuvo en el palacio con todo el confort, con todo. Él con todo sabía. Pero tuvo que tratarlo porque no le salía así. ¿A dónde lo mandó? Al desierto. ¿Cuánto lo mandó? 40 años en el desierto. 40 años. ¿Tú tienes que estar 40 años en el desierto? ¿Quieres estar 40 años en el desierto? Parece que sí, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Bueno, imagínense a los 80, 90 recién yo voy a empezar a utilizarlo. Yo creo que no. En el desierto, ¿qué hay? Arena, escasez, calor, frío a la noche, las alimañas que hay en el desierto, víboras, desolación. ¿Cómo se llama el otro que pica? Escorpiones, alacranes, leones, pumas, hay de todo, había en el desierto ahí donde estaba. Miren, en el desierto lo que se nos aparece, de todo. Y encima Satanás esperando que tú te des para decirte, mamá, te entrego todos los reinos. Lo único que tiene que ser es adorarme y mostrarte. Y muchos hijos de Dios ceden y van tras eso. Jesús dijo, hijo, el único que adorarás es Cristo, el único que adorarás es a tu Dios. Entonces, Moisés tuvo 40 años en el desierto siendo pastor de unas ovejas que no le correspondía, que era de quién, de su suegro. Hasta que Dios lo procesó, hasta que Dios lo moldeó, y ahí recién él vio la llave. Israel estuvo en el desierto 40 años. Y aún viendo los milagros, prodigios y maravillas que Dios hacía a su pueblo, toda esa generación no entró en la tierra prometida, porque habían sido rebeldes. Habían idolatrado. ¿Usted se acuerda que hicieron el toro, el buey ese de oro? El becerro de oro. Porque Moisés había ido 40 días a estar allí y decían, se murió. Moisés, vamos a hacer esto porque estamos Dios. Entonces, el pueblo de Israel, que tenía ese Dios de poder, que destruyó todos los dioses de Egipto, que era la potencia mundial en ese momento de la tierra. No había nadie que se le podía hacer frente. Luchó batalla con ellos. Venció a pueblos armados. Ahora, porque la pregunta que uno se tiene que hacer, preguntarse eso. ¿Cómo el pueblo de Israel aprendió a ser guerrero? Porque eran esclavos. No sabían manejar espadas, no tenían una distracción militar. ¿Cómo aprendieron? Fue el Espíritu Santo que les enseñó. Fue el Espíritu Santo que guió a su líder a formarlo. Fue el Espíritu Santo que guió a los herreros a hacer armas. Dios no necesita tu conocimiento. Dios lo que necesita es tu predisposición. Porque Él te va a capacitar para hacer la tarea que Él te va a demandar hacer. Y entonces tuvieron 40 años en el desierto sin ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dudaron. ¿Por qué? Porque no creían. A pesar de ver todas las maravillas que Dios hacía, no creían. Dudaban. Y encima murmuraban, calumniaban a Moisés, a Aarón, a todos los que vinieran. Y siempre decían lo mismo. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para morirnos de hambre, para morirnos de sed.
¿Para qué? Y no entendían que el poder de Dios estaba frente a él. De día, nubes. De noche, la columna de fuego. ¡Qué glorioso es caminar ahí! Anocheció el Señor y manda esa columna, ese remolino de fuego, para que quede iluminado, para que uno no tenga frío. Era visible, hoy es espiritual, pero ahí era visible, Dios hacía ver. Y no solo eso, cuando fueron al monte que subió Moisés, ellos vieron la nube bajar. Estaba todo despejado, no había todo estrella. Y de golpe una nube con trueno, dice que ellos escuchaban los truenos y era la voz de Dios. Y tuvieron miedo tuvieron. Entonces, como eran tan buenos, le dijeron a Moisés: si ha de morir, que muere uno solo. Moisés, andá, habla vos, que lo que te diga Dios a vos, nosotros no decimos, nosotros lo hacemos. Claro, porque todos tenían miedo de morir. Además, después dijeron: que toque este monte, morirá. Pero tan buenos los muchachos, para que tengan, no, nosotros estamos acá contentos y tranquilos. Ese pueblo que vio todo ese poder, ese pueblo que vio al Dios visible, no lo vio en forma humana, pero vio como la nube bajaba. Y cada vez, dice la palabra de Dios, y cuando se levantaban y veían que una nube bajaba hacia donde estaba el templo, ¿sí? Donde estaba el arca, donde estaba todo, veían que era una niebla espesa y sabían que esa era la presencia de Dios. ¿Usted sabe si bajaría la presencia de Dios y vemos esa niebla? Ahí viene Dios, correríamos todo, ¿no? A ser santo, pedir perdón por los pecados, no lo vamos a hacer más, por favor, perdóname. Y estamos acá, unánime. Y ese mismo pueblo no le creyó a Dios y no pudo entrar a la tierra prometida. Ese mismo pueblo que de generación en generación le fueron contando todo lo que hizo. Y ellos mismos vieron cómo Dios los salvó de sus enemigos. La peña de Belén. La peña de Belén. Acuérdense cuando Israel estaba toda sitiada y él en una noche, un ángel de Jehová mató no sé a cuántos sus enemigos. Cuando salieron, ¿quiénes fueron los que primero recogieron los tesoros? Los leprosos que estaban ahí. Dijeron: morir acá, porque vamos a morir, y morir por la espada del enemigo. Bueno, estamos muriendo de hambre. Teníamos tres opciones: morimos por la lepra, morimos por el hambre, o nos matan al enemigo. Y ahora, bueno, vamos a la tienda del enemigo a ver qué pasa. Por ahí tiene misericordia, Dios nos da gracia y nos da un pedazo de pan. Y vieron que estaban todos tirando bien. Y ellos mismos vinieron a avisar de él: salgan, porque Dios peleó por nosotros. Eso mismo que tenía ese Dios de poder, esa autoridad que los niños no lo conocían, de oídas conocían, eran idólatras. Se hicieron idólatras. Dejaron a Jehová y acapararon dioses de los pueblos vecinos y adoraban. Por eso Dios les decía que eran adúlteros. Por eso Dios les decía que eran fornicarios. Porque se iban tras los Balaam, se iban tras Acera. Y habían dejado el culto a Jehová y le hacían culto a esos dioses. Y alguien que era idólatra, que tenía a sus dioses, lo veneraba y le hacían culto, le rendían culto, encontró en una señal al Dios del poder y la autoridad. Y es más, en su humildad, porque ya no estaba ni el egoísmo, ya no estaba el orgullo, pidió al profeta que orara por él, que no se tomara en cuenta ese pecado. Que si él lo hacía, era porque estaba apoyado, porque él tenía que hacer, no era su función, su trabajo, pero él ya no tenía ni arte ni parte en eso. Él ya no iba a idolatrar ningún ídolo de Siria. Al único que iba a idolatrar, al único que iba a venerar, al único que le iba a dar ofrenda, era Jehová de los ejércitos. Se apartó de todo eso, aún viviendo y sirviendo al rey. Cuanto más nosotros, que no tenemos aprecio. Cuanto más nosotros debemos buscar de Dios. Aún las dificultades, cuando más lo tenemos que buscar. Y cuando tenemos todas las bendiciones, también, porque es más peligroso. ¿Entienden? Buscar siempre a Dios. Sumergirnos en su espíritu, sumergirnos en su río. Muchas veces Dios utiliza la crisis, los problemas, ¿sabe para qué? Para que deje de estar las aguas a los tobillos. Métete más.
quiero que te metas más, porque quiero que me conozcas, todavía no me conoces, todavía no sabes quién soy, todavía no tienes idea de lo que yo tengo para ti, todavía no sabes toda la bendición que tengo de ti. Deja de llorar por lo que no lograste. Empieza a visualizar lo que Dios quiere de ti. Empieza a visualizarlo. Busca. Porque Dios tiene cosas buenas. Porque dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable para nosotros. Y Él dice que aún el pensamiento más sabio de esta tierra no llega ni a la milésima parte del pensamiento más bajo de Dios. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios quiere para nosotros, pero si hay algo certero, que Dios quiere cosas buenas para ti y para mí. Obedezcamos a Dios, aunque no entendamos nada. No nos vayamos tras ídolos en este mundo. Ídolos es todo lo que ponemos delante, ante Dios, ante que Dios. ¿Se entiende? Trabajo, dinero, esposa, esposo, hija, hijo, madre, padre, hermanos, familiares, fiestas, boliches, fútbol, todo lo que pongamos ante que Dios. Eso es idolatría para Dios. Las mujeres, dice su palabra de Dios, que tienen que estar sujeta al marido, pero siempre y cuando el marido haga las cosas bien. La sujeción, yo quiero que entienda esto, la sujeción no es una cadena a tu marido, ni el marido a la mujer, no me encantó que ahora el marido, porque las mujeres también. No es una cadena como un jet que no ata una punta y la otra y no podemos salir, no. La sujeción es voluntaria. Entonces, ¿por qué? Cuando el marido o la mujer quieren hacer cosas que van en contra de Dios, no tiene que ver mi sujeción. Ahí yo le tengo que decir, no, esto a Dios no le agrada, porque mi sujeción, mi lealtad y mi fidelidad está con Él. Y si tu marido o tu mujer se pone necio o necia y quiere hacerlo, entonces tú tienes que decir, bueno, yo voy a hablar, pero yo no me involucro con esto. Hacer como Naamán, ore que no me tomen por pecado, porque yo no estoy cometiendo el pecado que está cometiendo mi rey. Lo tengo que hacer, porque es mi trabajo, ¿me entiende? Pero no es que es un trabajo nuevo y dijo, bueno, voy a hacerlo esto. No, ya era algo que él ya tenía. Entonces tenía que hacerlo, pero no porque él quisiera, porque él se dio cuenta quién era Dios. Entonces la sujeción no es esclavitud y no es obediencia ciega a una persona. La sujeción es algo voluntario. ¿Se entiende? ¿Me entiende? Entonces, tu sujeción primeramente con Dios. Y como Dios no quiere nada malo, tú vas a obedecer. Y aunque venga truenos, arreglate. Yo una vez a mi esposa le dije, o Dios o yo, me miró, me se rió, perdiste, papito. Imagínense, yo una pena así me hacía. Otra vez el culto, otra vez, que bueno, tengo que estar, dice. Yo voy a quien me dio todo. Y yo, vos sos hombre. Y sujeción a Dios, yo no estaba en el camino de Dios. Yo quería que deje todo, yo quería que se quede en mi casa, yo quería que no saliera. Para mí era una pavada esto del evangelio, estas cosas raras, para mí era un hombre católico, no brome, el pastor quiere los diezmos, quiere plata, que vaya a trabajar. Así es. A mí no me preocupa. Yo me levanto a las 6 de la mañana, volvía como a las 8, 8:30 de la noche, de lunes a viernes, me reventaba, trabajaba, iba enfermo, con las buenas así, y trabajaba. Bueno, el pastor quiere plata, que trabaje. Yo era eso. Pero ella está sujecionada con Dios. Cuando le dice, bueno, porque el pastor te ponga una cama y dormir en la casa del pastor, acá no entras. Ella decía que yo era el bicho, que dormía con el bicho. Pero qué bicho. Y cuando volvía, tenía todo limpio, hasta la cena hacía. Mire cómo se da, como Satanás nos usa muchas veces, que después estaban acá atrás,
el 9 de julio, lo conocen acá a 2 cuadras, donde está Más que Vencedores. Ahí empezó Manantial de Vida. Y cuando empezaron los cultos ahí, que el pastor no venía, eran 4 nada más. Y venían. ¿Y cómo fue? No, bien, ¿cuánto? Para eso, ¿no? Para eso, ¿cuánto loco? Está en broma. Yo voy por Dios. Y a mí me tapaba la boca y yo la ven acá. Claro, porque mi fin, ¿cuál era? Que deje todo. Mi fin era ese. Que deje todo. Si ella se hubiese sujetado a mí, ella hubiese dejado todo. Y hoy no tendríamos la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Porque por la sujeción de ella en Dios, aún en contra mío, no aceptando decisiones mías porque iba en contra de la santidad y del amor de Dios, ella sabía a quién servía. Hoy está disfrutando de este bicho santo. Eso es lo que llama la fidelidad con Dios. Pero a ver, ¿te costó? ¿Sí, no? ¿Lloraste más de una vez? ¿Quisiste matarme otras tantas? Pero venía contenta cuando venía el sueldo. Obvio. Habrá querido matarme, se habrá querido separar otro tanto, pero ¿sabe qué? Su fidelidad a Dios decía, somos uno. A los poquitos meses de que ella estaba en el Evangelio, tuvo una visión que ella y yo íbamos a visitar una casa y que éramos pastores. Imagínense mi cara cuando lo contó. Pastores, sí. Déjense de probar, decía, ¿viste? Venía el pastor a casa, me quería hablar de Cristo, de Dios, terminamos hablando de fútbol, de Boca, de River. Porque yo agarré y decía, mire, no, acá, yo soy, católico, apostólico, romano. Nunca iba a la iglesia. La tenía media cuadra ni misa, Dios para perdonar a los muchachos. Pero era algo tradición y religiosidad que me habían inculcado. Y yo lo defendía capa y espada sin entender nada. Entonces yo decía, mire, para mí ustedes son esto. Evangelistas, cristianos, mormones, lo del 7º día, lo del 4º día, lo del 5º día, y testigo de Jehová, católico, son todos distintos caminos que conducen a Dios. Entonces venía el pastor, se reía, bueno, está bien. Y terminaba hablando del fútbol, terminaba hablando de mi trabajo. ¿Entiendes? No iba a confrontar. Te vas a ir al infierno, te vas a morir. Hay hermanas que se ganan calladito la boca y pelando rodillas. Porque muchos habrán pelado rodillas por mi vida. Porque en el barrio me conocían como él, aparte del dicho, anticristo. Yo era el anticristo. Así me conocían, Miren cómo pueden atar a las personas. Hijo de Dios, que alababan a Dios, pero el anticristo. ¿Me entiendes? Entonces la fidelidad y la lealtad y la sujeción a Dios la llevó a tener victoria. Y hubo momentos de llanto, sí. Hubo momentos de bronca también. Hubo momentos de querer tirar toda la banquina también. Pero el amor de Dios la sostuvo. Hoy tiene otros retos. Hoy tiene otro camino que tiene que lograr victoria en otras áreas. Pero las primeras ya las consiguió. Hoy disfrutamos de nuestra descendencia, que son nuestros nietos. 6 hermosos y maravillosos nietos que podemos disfrutar. Y somos jóvenes, no que somos gente grande. Y eso lo hizo Dios. Yo fumaba como un escuarzo, me fumaba 2 paletes de cigarrillos. Si yo no me hubiese encontrado, yo hubiese muerto seguro. Yo no era, apenas me levantaba, lo primero que hacía, ni buen día, prendía un cigarrillo. Así, terminaba de jugar la pelota, prendía un cigarrillo. Terminaba de ir al gimnasio, prendía un cigarrillo, con lo malo que es eso. Yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos y si me quedaba de vela, eran 3 paquetes por día. Me podía agarrar cualquier cosa, pero Dios me volvió y me cubrió. Porque Dios tenía propósito en mi vida. Dios tenía propósito en la vida de la pastora. Y aún lo sigue teniendo porque hay más cosas. Llegamos hasta acá, pero faltan más cosas por conquistar. Faltan más cosas por amantallar.
y pelear la buena batalla de la fe hasta que Cristo nos diga, acabaron la carrera. Y yo quiero que, como decía Pablo, acabé la carrera, he guardado mi fe, por lo cual en ese día me pondrá la corona y va a ser el Rey de Reyes que venga a ponerme la corona. Por eso Naamán esperaba tantas cosas, tantas señales, tanto fanfarria que no pareció nada y parecía que lo estaban basureando. Y no, Dios estaba tratando, porque en un corazón orgulloso, vanidoso, Dios no puede tratar. Dios no puede morar. Él venía con sus ideas, venía con las cosas como supuestamente iba a ser, seguramente como se movía todo lo de Siria. Pero Dios tenía todo lo contrario, porque Él tenía que matar eso para que Él pudiera entender quién era Jehová de los ejércitos. La humildad de ese varón, al reconocer que tenía que hacerlo, lo llevó a reconocer que hay un solo Dios en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Que es Jehová. Y que inclinado a tierra le decía al profeta, ora por mí. Y que por favor no me tomen en cuenta. Porque ya se mire como sea, un idólatra ya sabía que era pecado arrodillarse a uno ayudando al rey para que entre a donde él idolatraba a su Dios. Que hasta dos hace un par de horas era su Dios también. Que a nosotros nos encuentre así, humilde de corazón ante Dios, humillado ante la presencia de Dios, pero con toda la fe y la fuerza para enfrentar cada situación y problema que tengamos en esta vida. Porque Él está con nosotros. Él muchas veces hace silencio, pero eso no significa que Él no esté con nosotros. Muchas veces Él hace silencio porque necesita tratar en el silencio de tu corazón. Cuando Él está en silencio, empieza a saber lo que hay escondido en nuestro corazón. Ya no está conmigo, ya no le creo, ¿para qué voy? Entonces te das cuenta que vos venías por los panes y por los peces, no por Dios. Y cuando tú empiezas a entender eso, tú empiezas a trabajar y a cambiarlo. Y entonces vas a empezar a ir por Dios. Entonces la palabra se cumple. Primeramente busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero ya tú y yo, llenos del Espíritu Santo. Entonces que nuestra fe será inquebrantable. Nuestro esfuerzo va a ser siempre agradar a Dios, no a los hombres y a las mujeres. Por eso hay decisiones que los pastores tomamos y a veces parecen ingratas. A veces parece que no nos duele el sufrimiento del otro. A veces parece que no. Y yo le digo la verdad, a mí me encantaría ayudar a todo el mundo. Y si tuviera la solución, lo solucionaría. Pero ¿qué va a pasar? ¿A quién van a mirar ustedes? Dios me dice, no, soy yo el que trato. Entonces yo llego hasta cierto punto. Lo otro tiene que hacerse Dios visible en tu vida. Tú lo tienes que ver. Como Job decía, antes de oír, pero ahora te mis ojos te ven. Así como yo encontré a Dios y tuve que verlo en mi proceso, ustedes también. No todos tenemos el mismo proceso, no todos tenemos las mismas angustias, no todos tenemos los mismos problemas, pero en todos hay algo certero, que Dios quiere tratar con nosotros, que Dios quiere hacerse visible en tu vida. Y cuando Dios se haga visible en tu vida, no hay nada y nadie que te pueda mover de donde Dios te puso. Amén. Honra el lugar donde Dios te puso. Honra la iglesia donde Dios te puso. Echa raíces, crece. Porque Dios no te trajo para estar sentado toda la vida. Tiene que estar sentado, aprende a redarguye, busca del Espíritu Santo, echa raíces. Porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Quizás no como lo usa a mí, no como lo usa el diácono, no como usa al diácono ya, tampoco la diaconisa. Pero Dios quiere usarte. Y cada uno debemos ministrar, dice su palabra, según la gracia que nos haya dado Dios. O sea que tú y yo somos necesariamente un pueblo y tenemos que estar unidos. Porque lo que yo no tengo, lo tienes tú. Y entonces lo empezamos a complementar, ¿me entiendes? No busques ser otro, busca ser vos en la mano de Cristo. Pelear, nosotros podemos apoyar, nosotros podemos orar. Hay cosas que nos podemos meter, pero hay cosas que sepan que no nos podemos meter porque es Dios tratando con ustedes y con nosotros. Porque Dios también nos trata a nosotros. Y hay cosas que ustedes van a hacer y hay cosas que no van a hacer.
pero es Dios tratando en nuestra vida. Él lo sabe todo, ¿eh? A Él no se le escapa nada. Él sabe cómo estás, Él sabe lo que sentís, Él sabe cuál es tu pensamiento, Él sabe qué lugar ocupa en tu mente y en tu corazón. Él lo sabe todo. No hay nada que a Él se le escape. ¿Me entiende, iglesia? Ponte en la mano de Dios. Arrodíllate, clama, busca. Porque dice que el que busca, halla, que golpea, se le abrirá. Busca. Quizás tú quieres tomar un camino que Dios no quiere, que dice, no, este te va a llevar a la perdición, yo esto no lo quiero. Y nos frustramos porque ese camino no lo podemos tomar. Y Dios tiene un camino mucho mejor, más excelente, con mayor bendición a lo que tú querías. ¿Me entiendes? Ponte de pie donde estás.